Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el triunfo electoral de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en México y sobre los primeros 6 meses del gobierno del presidente Javier Milei en Argentina. Sheinbaum generó titulares en todo el mundo por ser la primera mujer que va a ser presidenta de México. Y Milei también es noticia en todas partes. Acaba de salir en la portada de la revista Time y genera titulares en todo el mundo por sus encendidos discursos contra lo que él llama la casta política y contra los presidentes que él califica como colectivistas o socialistas o simplemente como zurdos. Pero ¿cómo le está yendo en Argentina? ¿Cómo le está yendo en casa, 6 meses después de asumir el gobierno, tras arrasar en las elecciones de noviembre y heredar un país totalmente quebrado por sus antecesores? ¿Qué impacto están teniendo sus peleas públicas con los presidentes de México, Colombia, España y otros países? Recordemos que en la reciente entrevista que le hice en Buenos Aires, Milei me dijo que el presidente Gustavo Petro de Colombia era un asesino terrorista y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un ignorante, cierro comillas. Y más recientemente, Milei llamó corrupta a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y en acto seguido trajo de vuelta a su embajadora en Argentina. Para ser justos, todos estos presidentes o miembros de sus gabinetes habían criticado públicamente a Milei antes, de manera que Milei no fue el que tiró la primera piedra. También hay que señalar que las cosas con Colombia y México se arreglaron después de que los cancilleres acordaron que las declaraciones de los presidentes no iban a afectar las relaciones diplomáticas entre los países. Pero la pregunta clave es, ¿puede Milei, que recibió un país en bancarrota, permitirse el lujo de pelearse con estos y otros presidentes? ¿Y cómo le está yendo a Milei con su promesa de enderezar la economía argentina después de muchos años de políticas populistas que arruinaron al país? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto a dos de las figuras más conocidas en Argentina. Vamos a tener con nosotros al periodista Jorge Lanata, uno de los periodistas más famosos del país y autor reciente del libro Óxido, Historia de la Corrupción en Argentina. Y después vamos a hablar con Manuel Adorni, el vocero del presidente Milei y uno de los funcionarios más cercanos al presidente argentino. Vamos a escuchar lo que nos digan y después mi reflexión sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum en México. Empecemos con Argentina, con Jorge Lanata. Jorge, gracias por estar con nosotros. Jorge, ¿cuál es tu evaluación de los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei? Bueno, fueron 6 meses muy vertiginosos, a donde por primera vez se vio en Argentina la utilidad del Congreso. En general, los congresos han sido aquí escribanía del poder de turno. Y esta vez el Congreso se dedicó a tener un rol bastante independiente. Milei, cuando asumió, lo primero que hizo fue un decreto de 500 medidas para poder gobernar. Obviamente el decreto no fue autorizado por el Congreso, que bajó
hay mismo decreto, pero de 200 medidas, y todavía están discutiéndolo. Ahora fue al Senado y va a volver luego a diputados, y hay que ver todavía hoy si se puede o no se puede aprobar. Milei, desde que asumió, hizo un montón de anuncios que en muchos casos fueron ciertos y en otros no. Por ejemplo, Milei decía, hemos echado 70.000 personas de la administración pública, pero no, eran 15.000. Las otras estaban en suspenso, había que ver, etc. Hasta ahora, los cambios de fondo hechos por Milei no han sido muchos. Y la duda que uno tiene con este tipo de medidas es si vamos a estar en un país a donde hoy la proporción es 40% de pobres, si va a ser un país con 80% de pobres, con 80% de pobres y 20% de ricos. Esto es algo que puede pasar si es que no hay inversiones en un tiempo relativamente corto. Hoy las inversiones tendrían que llegar más que nada de pequeñas y medianas empresas, porque las inversiones de grandes empresas tardan mucho tiempo. Hasta ahora ha aumentado la desocupación y esta gente no tiene dónde trabajar y se sigue hablando de despidos. Hoy mismo por la mañana el vocero presidencial Adorni dijo que iba a seguir abriendo. El problema es que los despidos no los absorbe la iniciativa privada, porque no hay ni dónde ponerlo. En el medio de todo esto, en estos 6 meses, Milei se ha dedicado a viajar sin objetivos oficiales, a excepción de solo algunos países. Ahora, por ejemplo, está en Estados Unidos, encontrándose con Elon Musk, a quien ya vio 3 o 4 veces, y con Mark Zuckerberg. Pero no es un viaje oficial. Son viajes que se presumen privados, en los cuales quizás se disputan inversiones, pero no está nada claro. Ese sería más o menos un resumen de lo que han sido estos 6 meses. Jorge, este protagonismo internacional al que te estás refiriendo y que le valió la portada de la revista Time, ¿lo ayuda o lo perjudica internamente a Milei en Argentina? Internamente creo que no tiene ningún valor. O sea, la gente está preocupada por otras cosas. Acá hay una recesión muy grande y nada indica que la recesión vaya a bajar. La recesión no es casualidad. Milei tomó uno de los caminos posibles para bajar la inflación, que es parar de emitir y la recesión. En ese caso, es eso lo que está pasando. Pero la gente está preocupada por la economía del día a día, no por Elon Musk. Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe quién es Elon Musk. Sin embargo, el presidente Milei sigue siendo popular en Argentina, ¿verdad? Él sigue siendo popular. Es más, subió. Me comentaba uno de los titulares de las agencias de medición más serias de acá del país, el otro día en el programa de radio, que lo estaban midiendo y tenía hoy el 58% de imagen positiva. A ver, yo creo que esto obedece a varias cosas. Primero, que no pasó todavía el tiempo suficiente como para que la gente se desilusione de mí. Después, porque no hay oposición. No hay ningún tipo de oposición. O sea, los partidos de oposición quedaron destruidos después de la elección. Y eso también tiene que ver con que la gente alarde esperanza, para decirlo de algún modo. O sea, la gente siente que todavía puede darle un tiempo a Milei. ¿Cuánto tiempo? Según las encuestas, hasta 1 año. Hasta 1 año la gente está dispuesta a darle a Milei con respecto a eso. Ahora, acá hay un problema con el tema.
que es la calle. La calle no está a favor de Milei. Hay paros de todo tipo, hay movilizaciones de todo tipo. Hubo una movilización estudiantil de cerca de medio millón de personas, cuando en un momento se había corrido el rumor de que querían privatizar la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, la calle es un problema, puede ser un problema en aumento. Tenemos que ir a un corte. Quédate con nosotros, Jorge. Cuando volvamos, seguimos con Jorge Lanata. Y después vamos a hablar con el vocero del presidente Milei, Manuel Adorni. Y más tarde, mi reflexión sobre México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los primeros 6 meses del gobierno del presidente argentino Javier Milei. Para bien o para mal, Milei se ha convertido en un celebrity, en una celebridad internacional. Acaba de salir en la portada de la revista Time, se codea con Elon Musk y otro de los hombres más ricos del mundo. Pero, ¿cómo le está yendo internamente en Argentina? ¿Está logrando revertir el desastre económico que heredó del gobierno kirchnerista o no? Seguimos hablando con el conocido periodista argentino Jorge Lanata. Más tarde en el programa vamos a tener a Manuel Adorni, el vocero oficial del presidente Milei. Jorge, te escuché decir en tu programa de radio que te llamó la atención en un reciente acto público de Milei en el Luna Park, uno de los estadios más conocidos de Argentina, donde cantó, bailó y dio un discurso sobre su libro. Ahí dijiste que el 95% de la gente que estaba ahí en ese estadio aplaudía a rabiar, pero no entendía nada de lo que Milei estaba diciendo. Cuéntanos un poco, por favor, de esa percepción tuya. Es que esto le pasa a Milei en la mayoría de los discursos. A ver, Milei desde la campaña está fijado en la imagen de una especie de rockstar. Canta, agita a la gente, vitorea, arnita. Y después da discursos de tono académico, completamente incomprensible, por lo menos para los periodistas económicos que hablan de cierto nivel de comprensión. Yo no lo soy, pero tengo periodistas económicos en mi equipo que tampoco lo entienden. Yo creo que son discursos que tienen un comienzo muy emocional, ese tema de cantar, etcétera, un medio absolutamente crítico y un final emocional. Y la gente en el medio de eso asiste al discurso como se asiste a una misa, a donde está escuchando una palabra que no entiende, pero que como la trasciende, creen que está todo bien, ¿no? Y que para algo les va a servir. Yo creo que es este el tema con los discursos. Jorge, entonces, ¿cuál es tu pronóstico para Milei? ¿Qué sigue? No, a ver, había mucha gente al comienzo del gobierno que especulaba con respecto a si Milei terminaba o no el gobierno. Yo creo que Milei va a terminar el gobierno. Lo que no tengo una garantía es que tenga éxito a nivel económico. Para mí, el tipo de plan que está implementando es muy duro. No es que no crea que la reforma no se tiene que hacer. No creo que hay que achicar el Estado de la Argentina, en efecto. Que hay que dar más oportunidad a la empresa privada, totalmente. Yo toda mi vida armé empresa privada. O sea, creo en todo eso. Pero no creo en la velocidad, en el vértigo con el cual Milei le está imprimiendo a esta medida. Me parece que es demasiado y que no hay tiempo para Milei inversiones, porque más allá de que se arreglara todo, quien va a venir a poner dinero en la Argentina va a querer dejar que el tiempo pase para ver si todo dura, para ver si no es solo un cambio de 1 año o de 2 años. O sea, va a hacer falta tiempo. Y en ese caso, la reelección conspira contra esa necesidad de tiempo.
¿Cómo puede seguir esto? Bueno, seguirá. Este año va a ser muy duro. Yo creo que también el 25 va a ser duro. Ojalá me equivoque con respecto a eso. Hablemos de tu nuevo libro, Jorge, que tiene que ver con el tema, uno de los temas centrales de la Argentina, que es la corrupción, ¿no? Porque es un tema actual y permanente en la Argentina. ¿Por qué se llama Óxido el libro? Porque me parece que tiene mucho que ver con el óxido. El óxido es algo que está todo el tiempo, que va corroyendo de manera constante. Y me parece que tiene que ver con lo que nos pasa. La corrupción, bueno, lo ves ahí en ese libro, está en Argentina desde que Argentina empezó. Pero no es solo la corrupción, es la alta tolerancia a la corrupción. Porque en todos los países hay corrupción. Pero el tema es la tolerancia a la corrupción. Y el tema es que la justicia sea venal, que no funcione, que la corrupción esté vinculada todo el tiempo al Estado, sea lo que sea el Estado. Desde la época de la colonia, en el caso del virreinato, hasta hoy. ¿No? Siempre el Estado, las prebendas en el puerto, en el caso de Buenos Aires, de 1500. Hablemos un poco de eso, porque el libro empieza en el siglo XVI, si mal no recuerdo. ¿Cómo empezó la corrupción en Argentina? Bueno, la corrupción empieza en Argentina a partir justamente de los buques, porque en teoría en un momento España decide cerrar el puerto de Buenos Aires. Y lo que sucede siempre en estos casos es que cuando aparece la barrera, aparece el peaje, porque la barrera lleva el peaje implícito. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Cuando venía un buque inglés, decía que había llegado a Buenos Aires por arribo corto y que había sido un accidente. Y de paso dejaba whisky, tela, contrabando de todo tipo. Y después, el gran tema en esa época fue el tráfico de esclavos. Buenos Aires fue el lugar más importante del tráfico de esclavos de América del Sur. Todo eso fue tiñendo la cultura también. ¿En qué gobierno se batieron todos los récords de corrupción? Mira, en el siglo XX yo te diría en el kirchnerismo. Hasta un momento yo hubiera pensado en el menemismo, pero no. En el kirchnerismo fue el momento de mayor corrupción, sí, sin duda. Finalmente, Jorge, muchos presidentes, el dictador de Venezuela, el presidente de México, muchos otros, han dicho en su momento que Milei es un facho, un antidemocrático. En materia de democracia, ¿se ha saltado Milei los límites de las leyes o no? Mira, yo quiero que vos sabrés, yo le he dicho una demanda a Milei porque me llamó periodista corrupto y el sobrado de la mano de Dios, y yo no lo soy, y entonces le hice un juicio. Y ya se verá qué pasa con el juicio, pero a mí lo que me preocupa de Milei es si es así ahora, que le va bien, ¿cómo puede ser cuando le va mal? Si es que le va mal. Yo creo que Milei no es un facho, es un populista. Es un populista de derecha. Pero me preocupa que pueda ser un populista autoritario en el caso de que los resultados de su política no sean como él espera. Jorge Lanata, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener con nosotros a Manuel Adorni, el vocero oficial del presidente Milei y uno de sus hombres de mayor confianza. Más tarde en el programa vamos a hablar de México y el triunfo electoral de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los primeros 6 meses del gobierno del presidente argentino Javier Milei. Como decíamos en los bloques anteriores, para bien o para mal, Milei se ha convertido en un celebrity, en una celebridad internacional. Acaba de salir en la portada de la revista Time,
se codea con Elon Musk y otros de los hombres más poderosos del mundo. Pero ¿cómo le está yendo en casa, en Argentina? ¿Está logrando revertir el desastre económico que heredó del gobierno kirchnerista o no? En los segmentos anteriores hablábamos con el conocido periodista Jorge Lanata y nos decía que hay varios focos de alarma en la actual situación argentina. Vamos a escuchar ahora la otra campana. Vamos con el vocero oficial del presidente Milei, Manuel Adorni, para escuchar qué dice el gobierno. Vamos a la entrevista. Manuel Adorni, gracias por estar con nosotros. Bueno, se van a cumplir 6 meses de la gestión de Milei. ¿Cuál es su evaluación de estos primeros 6 meses del gobierno? Bueno, primero Andrés, gracias por invitarme a conversar este ratito. Bueno, la verdad es que yo lo dije, una vez me lo preguntaron, creo que cuando habíamos cumplido los 5 meses de gobierno, el 10 de mayo pasado, y yo creo que el gran éxito se ve en cómo cambió la expectativa, ¿no? Cuando nosotros asumimos, la pregunta era, yo mismo estaba trabajando en los medios de comunicación y cuando entrevistaba a alguien, la pregunta recurrente era, bueno, ¿cuándo esto desemboca en una hiperinflación? Y era casi un hecho. Y la verdad que haber logrado cambiar esa expectativa en tan poquito tiempo, hoy las preguntas son ¿cuándo se reactiva la economía? ¿Cuándo la inflación efectivamente va a desaparecer? ¿O cuándo va a venir tal o cual inversión? La verdad que ese cambio de visión sobre lo que ocurre en la Argentina creo que marca el éxito del gobierno en un contexto muy difícil, en unos primeros 6 meses de gobierno, que la verdad que han sido muy duros para todos, porque claramente había que empezar a decir la verdad en un país que venía muy acostumbrado a la mentira durante tantos años, que a pesar de todo eso pudimos evitar esa hiperinflación, pero además de todo, lo interesante es que habiendo transcurrido estos casi 6 meses muy difíciles, la gente sigue apoyando, se valora el esfuerzo, y me parece que lo que mostramos es que el norte está más firme que nunca, ¿no? Para quienes no sigan el día a día en la Argentina, hablando de lo que se refería recién, la hiperinflación, ¿cuánto estaba la inflación cuando ustedes recibieron el gobierno y cuánto esperan que esté la inflación a fines de este año? Bueno, nosotros en esa primera semana la inflación corría al 1.2% diario, que para que te des una idea, y uno lo anualiza, eso te habla de una inflación del 7.500% anual. De hecho, cuando vos tomás de ese mes la inflación mayorista, que fue del 54%, y la anualizás, eso te da una inflación de cerca del 15.000% anual. O sea, estabas claramente en un túnel hiperinflacionario, ¿no? De hecho, la inflación estimada para ese mes iba a ser del 30%, después fue del 25%, pero digamos, números horrorosos. El mundo estos números los olvidó hace 50 o 60 años, ¿no? Lo que pasa que, bueno, aquí en Argentina fue casi un cuarto de siglo haciendo mal las cosas en materia fiscal, o sea, siempre gastando más de lo que tenemos. Y en materia monetaria, digo, la verdad que lo que se evitó en la Argentina fue, con todavía mucho por hacer, pero lo que se evitó en la Argentina fue muy importante, muy, muy importante. Bueno, señalemos que la inflación del 15.000% anual, ese dato es una proyección cuestionada por algunos economistas que dicen que está basada en situaciones parecidas que ocurrieron en la década del 70. Pero bueno, volvamos al presente. ¿En cuánto calculan ustedes va a estar la inflación a fin de año? Bueno, nosotros no lo sabemos, futurología no hacemos, y lo cierto es que cada vez estamos sacando más el pie del Estado en las decisiones de la gente. Lo cierto es que el jefe de gabinete, en la exposición que dio ante el Senado, refiriéndose a los primeros meses de gestión, estimó una inflación en torno al 140% anual. La verdad es que es difícil saberlo, es muy difícil saberlo y depende de un montón de variables. Lo cierto es que, te decía recién, de una expectativa del 15.000% de inflación anual a un 140, a un 150, a un 160, que todavía son números alejados de lo que es un país normal en términos inflacionarios, pero está claro que cuando haces las cosas bien en materia monetaria y en materia fiscal, cuando efectivamente la expectativa es a que la inflación desaparezca, porque para nosotros la inflación tiene el certificado de función firmado, no sabemos cuándo va a ocurrir, porque sabemos que la política monetaria tiene un rezago tanto cuando haces las cosas bien como cuando haces las cosas mal de varios meses, y entendemos que la inflación es un tema que en algún momento que ya está solucionado y que ese número esa solución se va a ir reflejando en el número mensual
dentro de algún tiempo más. Ya estamos en una inflación de un dígito mensual. Los primeros números de mayo indican que la inflación seguramente esté entre el 5 y el 6%. Veremos después cuál es el dato oficial. Pero lo cierto es que la tendencia es claramente a la baja. Una de las cosas que ha prometido el presidente Milei es reducir el gasto estatal, que era exorbitante, y el número de empleados públicos, que había llegado a cifras insostenibles durante el gobierno kirchnerista. El presidente dijo en marzo que daría de baja a 70.000 empleados públicos, entre despidos y contratos no renovados. Después se dijo que eran menos, que eran unos 15.000. ¿Cuál es la cifra exacta? ¿Cuántos empleados han dado de baja hasta ahora? ¿Y a cuántos más, si es que va a haber más, van a dar de baja? Bueno, nosotros el cálculo al 31 de marzo, que es la última cifra que tenemos, porque las revisiones son, o las bajas o las no renovaciones son trimestrales, del universo de 70.000 que estaba en análisis, se dieron de baja cerca de 15.000. Cada 3 meses, digamos ahora el 30 de junio, va a haber otra limpieza de personal. Cada ministerio, cada responsable está evaluando, o yo mismo estoy evaluando en mi área, cuáles son los empleados de los cuales vamos a prescindir a partir del 30 de junio. Pero es una política permanente, digamos, esto de que haya un Estado gigante en una sociedad que está empobrecida como en la Argentina. En la Argentina tenemos la mitad del país pobre. En la Argentina tenemos 5 millones de personas indigentes, o sea, 5 millones de personas que no comen todos los días. Pero además tenemos 1.300.000 chicos menores de 14 años que no comen todos los días. Entonces no podemos sostener del otro lado empleados públicos que no agregan valor y que están pagando los contribuyentes, como puedo ser yo, que tal vez puedo pagar los impuestos, pero también lo está pagando con sus impuestos de manera directa o indirecta alguien que apenas llega a poner un plato de comida arriba de la mesa. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con Manuel Adorni, el vocero oficial del presidente Javier Milei y uno de sus hombres de mayor confianza. Y más tarde vamos a analizar el triunfo electoral de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los primeros 6 meses del gobierno del presidente argentino Javier Milei. Al principio del programa, el conocido periodista Jorge Lanata nos mencionaba varios focos de alarma en la actual situación argentina. Ahora estamos hablando con el vocero oficial del presidente Milei, Manuel Adorni, para escuchar qué dice el gobierno. Sigamos con la entrevista. Manuel Adorni, el presidente está siendo criticado por muchos por viajar demasiado. Dicen que viaja demasiado, que ha hecho 7 viajes internacionales en 6 meses de gobierno. El periodista Joaquín Morales Solá escribió recientemente que Milei le dedica más tiempo a ser un profeta mundial que a ser el presidente argentino. Cierro comillas. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica de que el presidente está pasando demasiado tiempo afuera? Bueno, que estamos muy acostumbrados al populismo, ¿no? El populismo precisamente era todo lo contrario. Nosotros estuvimos, especialmente el kirchnerismo fue un gran exponente de encerrarnos, ¿no? De entender el mundo como un enemigo y en tal caso que nuestros amigos sean las dictaduras como puede ser la venezolana o como puede ser un régimen como el de Nicaragua o como la dictadura de los Castro allí en Cuba. Y eso cambió, ¿no? Me parece que la Argentina, y así lo entendemos y así lo entiende el presidente Milei, la Argentina es un todo y parte de ese todo es efectivamente mostrar a Argentina al mundo como nunca se lo ha hecho o como hacía mucho tiempo que no se lo hacía. Y lo cierto es que en cada viaje del presidente hay una presencia o en algún foro internacional de muchísima relevancia, como fue por ejemplo Davos o la conferencia que dio en el Instituto Milken. Entonces ahora entender que la Argentina es además un país que debe mostrarse, que debe relacionarse con los países más desarrollados y más prósperos del mundo, que tiene que ser un país pro empresa, bueno, es algo novedoso y que algunos pueden no entenderlo, pero te repito, Andrés, es por la falta de costumbre que haya que Argentina sea un país normal, un país que se muestre en el mundo, un país que se venda en el mundo. Otra crítica que le hacen a Milei es que se pelea con demasiada gente, con demasiados presidentes, que Argentina es un país quebrado, que no puede darse el lujo de pelearse con España, por ejemplo, con México, con Colombia. ¿Qué responde usted a esa crítica?
Bueno, a ver, eso es primero que falso. Vamos al último caso, que es el de España, que es tal vez el más paradigmático, cuando lo han tratado de ingerir sustancias, sugiriendo que era adicto a las drogas, cuando lo trataron de dictador, cuando lo trataron de antidemocrático, cuando lo trataron de fascista, lo han tratado de odiador y lo han tratado de tantas otras cosas. Y lo cierto es que la respuesta fue bastante menor, bastante leve. Apenas hizo alguna referencia a algún supuesto acto de corrupción de algún familiar del presidente español. Así que la verdad es que ha sido, si se quiere, desproporcionada la crítica que se le ha hecho al presidente Milei para todos los ataques que ha recibido. Así que me parece que además eso no interfiere ni en las relaciones ni diplomáticas, ni comerciales, ni las relaciones que históricamente tenemos entre los pueblos. La verdad es que le han jugado una mala pasada, tal vez en los medios de comunicación, solamente analizando su respuesta y no analizando el que había motivado la respuesta o ese comentario del presidente. La verdad es que a usted o a vos, Andrés, o a mí, que nos traten de drogadictos, que nos traten de antidemocráticos y que nos traten de odiadores, y la verdad es que yo también hubiese salido a responder y entiendo que vos también. Hace poco Milei hizo una presentación de su libro en el estadio Luna Park, uno de los estadios más conocidos de Argentina. Cantó, bailó. Muchos medios extranjeros lo llaman un presidente extravagante, excéntrico. Creo que esa es la palabra que usó la revista Time. Acaba la pregunta. Esa excentricidad, ¿cómo le está jugando en Argentina a Milei? Bueno, es que, a ver, primero aclarar que la presentación del libro fue un hecho privado que fue costeado por su propio patrimonio. Él cede las regalías de su libro, del que estaba presentando, sus futuras regalías, para poder sustentar todo el evento. Y después que el tema, si se quiere, el estilo rockero que se le dio al inicio de la presentación, porque la verdad es que lo que ocurrió con él cantando fue un breve tema musical y previo a eso había sido una banda de música que había tocado 2 temas musicales, o sea, fue algo muy cortito, no más de 15 minutos. Metodología que había utilizado, tal vez no cantando él o haciéndolo a capela, en cada uno de los actos o presentaciones que él había hecho previas a ser presidente. O sea que para nosotros, que lo conocemos, que lo seguimos y que lo acompañamos, fue algo absolutamente normal. Pero además de eso, luego de eso se sacó el atuendo que tenía rockero, tenía su traje, su corbata, su camisa y dio una charla técnica, económica relacionada al libro, absolutamente espectacular, que después llevamos por supuesto, bueno, yo digo llevamos porque fui el presentador y el moderador de esa charla, y después fuimos a unos sillones que había en el escenario a seguir conversando sobre el libro, y la verdad es que tuvo un contenido, te diría que un 90% académico. Y también llama la atención cómo a él lo critican por hacer eso con su propio patrimonio, cuando otros presidentes u otras presidentes que tuvo la Argentina lo hacían, pero con fondos públicos, ¿no? Y nadie decía nada. Finalmente, Manuel Adorni, el presidente Milei ha dicho que espera que la economía argentina empiece a repuntar en el segundo semestre de este año. Me lo dijo a mí en una reciente entrevista y lo ha dicho en otros medios. Bueno, ya estamos entrando en la segunda parte de este año. ¿Hacia qué mes calculan ustedes que va a comenzar a verse un repunte, un alivio para los argentinos? Bueno, la misma pregunta que con la inflación, ¿no? La verdad es que dependemos de las decisiones de cada uno de los agentes, de los actores y de las personas que actúan en el mercado. Así que no lo sabemos, sí entendemos que yo estuve en la entrevista que le hiciste al presidente detrás de cámara y el presidente define esto como una B corta, ¿no? Como una caída que después rápidamente rebota y bueno, y empezamos a crecer. Entendemos que en ese punto más bajo de la B ya lo estamos transitando y se empiezan a ver algunos puntos de rebote, como puede ser, por ejemplo, bueno, por supuesto el campo, donde vemos créditos hipotecarios, ¿no? Veníamos de hablar de una posible hiperinflación hace 6 meses a créditos hipotecarios a 30 años,
digo, empezamos a ver cómo, bueno, ni hablar que el nivel salarial registrado empezó a mostrar algún síntoma de recuperación frente a la inflación, o sea, el salario real muy de a poco empieza a ganarle a la inflación o empieza a ser positivo. Así que entendemos que estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Manuel Adorni, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre el triunfo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en México. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el triunfo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México. Sheinbaum, la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, arrasó en las urnas. Y la prensa mundial destacó la noticia como un triunfo de la izquierda en América Latina tras recientes derrotas en Panamá, Argentina y Ecuador, y como la primera vez que una mujer llega a la presidencia de México. Y ambas cosas, obviamente, son ciertas. Pero para mí, lo más importante no es que Sheinbaum se autodefina como una política de izquierda, porque, como lo digo siempre, las etiquetas de izquierda y derecha hoy día son muy relativas. La verdadera disyuntiva en el siglo XXI no es entre derecha e izquierda, sino entre democracia y dictadura. Entonces, para mí, lo más importante va a ser si Sheinbaum va a respetar las reglas de la democracia. En su discurso de victoria, Sheinbaum dijo que sí, que lo va a hacer. Dijo que, abro comillas, concebimos un gobierno plural, diverso y democrático, sabemos que el disenso forma parte de la democracia y nunca haríamos un gobierno autoritario. Cierro comillas. Y eso está buenísimo. Pero también es cierto que apenas la escuché decir eso, hice una búsqueda de Google y me encontré con que el presidente López Obrador había dicho prácticamente lo mismo la noche de su victoria electoral en el 2018. López Obrador dijo en ese discurso de victoria esa noche que buscaría establecer una democracia auténtica, una auténtica democracia, y que, abro comillas, no apostamos a construir una dictadura ni abierta ni encubierta, cierro comillas. Pero la oposición mexicana dice que López Obrador hizo precisamente eso, tratar de desmantelar las instituciones democráticas para consolidar un proyecto populista autoritario. Y el hecho concreto es que López Obrador sí ha propuesto oficialmente una reforma constitucional que reduciría enormemente la independencia del Instituto Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral del país, y varias otras instituciones que actúan como controles, como contrapesos al poder gubernamental. Y ahora, después de las elecciones del 2 de junio, ahora que el partido oficial, el partido de López Obrador y Sheinbaum, arrasó y ganó una supermayoría de 2/3 en la Cámara de Diputados, van a poder aprobar esas reformas constitucionales. El temor de que México esté volviendo a su pasado autoritario es real. Por eso se cayó la bolsa mexicana un 6% el primer día después de la elección de Sheinbaum, por temores de que un partido hegemónico que controle todos los poderes pueda hacer lo que quiera, sin controles, sin contrapesos. Y es un peligro real porque el nuevo partido gobernante, Morena, se parece cada vez más al viejo PRI, al viejo Partido Revolucionario Institucional que gobernó a México durante 70 años hasta el año 2000. Ese era un sistema de partido todopoderoso en que un presidente imperial nombraba a su sucesor y las reglas electorales y los subsidios sociales aseguraban que ganara el candidato oficialista. Era lo que el premio Nobel Mario Vargas Llosa describió como la dictadura perfecta, o sea, una dictadura disfrazada de democracia. ¿Estamos viendo un regreso a esa época en México? Vamos a ver. López Obrador ya ha propuesto su reforma constitucional y la presidenta electa ya ha dicho que la respalda. De manera que los temores de una regresión al populismo autoritario no son descabellados. Vamos a ver qué pasa. Se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com
en mis redes sociales. Visítenme en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.